Ok, aterrizamos en la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Analicemos un poquito cómo estaba el ambiente antes de que Jesús empezara su ministerio público. Los judíos venían de 400 años de silencio profético. No ha habido profetas en esos 400 años. En esos 400 años, Alejandro el Grande y sus ejércitos griegos pasaron por toda esa zona, comillas, helenizando la zona. Esto quiere decir culturizando la zona, llevaron la cultura griega, la filosofía griega, el lenguaje griego que perduró. El griego de aquel entonces era como el inglés de hoy. Y llevaron la religión griega, toda la mitología con sus dioses y cosas. En el inicio del siglo II antes de Cristo es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano recupera todas esas cosas, se queda con la tradición griega, solo que le cambia de Diana a Artemisa, y Júpiter y Zeus y todo esto, pero son más o menos la misma cosa. Pero a diferencia de los griegos, los romanos no culturizan. Los romanos preferían que los pueblos conquistados y colonizados se quedaran con su cultura. Estamos fallando en el micrófono, ¿verdad? Dicen... No, este está apagado. No, es que los hoteles con los radios y todo eso tienen un montón de interferencia en frecuencia. Y tiene uno que buscar la frecuencia con mucha paciencia. A ver. Ahora en el break trato de resolverlo. Entonces los romanos sí dejaban que los lugares conquistados mantuvieran su cultura. Pero lo que hacía era que dejaban gente manipulable. Entonces en los tiempos de Jesús dejaron dos autoridades instaladas. La autoridad religiosa, que era un Sanedrín corrupto, unos 70 grupos de 70 ancianos con un sumo sacerdote corruptos. Y lo otro dejaron una autoridad política también corrupta, que era Herodes. Entonces teníamos que en la tierra prometida, en la Palestina de entonces, teníamos los religiosos corruptos y los políticos corruptos. Y ese era el ambiente en que entró Jesús. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Han pasado 21 siglos. Por otra parte, el Imperio Romano imponía la paz. Eso quiere decir que ellos, donde sea que ellos estuvieran, sí había paz, en efecto había paz, porque no permitían revueltas de ningún tipo. Sencillamente, el que empezaba con revueltas lo mataban. Y a eso le llamaban paz. La paz romana es legendaria. Palestina, ese pequeño territorio, por eso ha sido conflicto de toda una vida, incluyendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese lugar une las rutas comerciales de 3 continentes. Era importantísimo, es estratégico. Inclusive al día de hoy es estratégico. Y algo que caracterizaba al Imperio Romano es que era un imperio constructor, construía acueductos y carreteras, ¿verdad? Como la 27 de aquí, carreteras en serio. Porque por ahí transitaba comercio y por ahí transitaban ejércitos. Curiosamente, toda esa red de carreteras después le sirvió a la iglesia para la evangelización. Entonces vean cómo el Señor iba preparando las cosas para la venida de Cristo. ¿Por qué Cristo tenía que venir en esa época? Vean este dato curioso. Hay una oficina que se llama el Population Reference Bureau, que dice que la población del mundo antiguo en aquella época eran 190 millones de personas. De toda la población que ellos afirman que ha sido en la historia de la humanidad, ellos dicen que la historia de la humanidad ha sido 95 trillones de gente. Solo un 2% en la época de Cristo. Pero después de que Cristo viene y la iglesia es fundada, la población mundial crece exponencialmente. Uno dice, mira, Cristo vino exactamente cuando tenía que venir. Bueno, viene el Señor, arranca su ministerio público y tenemos dos grupillos de gentes. Tenemos varios, pero vamos a hablar de estos dos primeros, los macabeos,
que eran ejemplares. Los macabeos habían liberado el templo en la época en que los habían ido ahí a hacer sacrificios espantosos y todo. Judas Macabeo había emprendido toda una batalla y habían ganado ellos en la época, pero después vinieron y se fueron conquistados por los romanos. Entonces el espíritu macabeo resurge en un grupo de gente que se llamaban los celotes. Y los celotes eran los guerrilleros, eran los tipos que decían hay que deshacerse de los romanos. Nosotros tenemos que ser libres. Y los celotes, había mucha gente, tomaron con mucho poder con el tiempo y allá por el año 65 empezaron serias revueltas contra el imperio que terminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Bueno, pero los celotes ya andaban por ahí esperando su líder. Tiene que venir un líder llamado Mesías, que va a ser enviado por Dios para deshacernos de los romanos. Y religiosamente había tres grupos, fariseos, saduceos y esenios, que compartían la doctrina, pero no todo. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Los saduceos tenían solo la Torá como su escritura, los fariseos la tenían todo el Tanaj, que llaman ellos, el Antiguo Testamento completo. Los fariseos habían sido leales al judaísmo en las épocas en que los griegos conquistaron Jerusalén antes de Cristo. Los saduceos no, se mezclaron con los griegos, empezaron a mezclar un poquito de religión griega para subsistir. Entonces los fariseos pasaron a ser los purificadores de la doctrina judía en las épocas de los griegos. Un poco como los puritanos ingleses cuando la reina de Inglaterra empezó a corromper la reforma. Y los fariseos no eran malos, al revés, que eran defensores de la doctrina. Que después se hicieron legalistas es otra cosa. Y entonces todos estos grupos empezaron a ver que en verdad había venido un Mesías. Que en verdad este venía con poderes de lo alto. Que en verdad este nos va a hacer libres. Y él hablaba de ser libres. Y con este nos vamos, dijeron los celotes, y todo el mundo empezó a soñar con la liberación de Israel de la bota romana. De hecho, cuando Jesús entra en la tercera Pascua, entra a Jerusalén, ¿se acuerdan que todo el mundo salió con palmas a decir, "Oh, sálvanos"? Osana quiere decir eso, "Oh, sálvanos, oh, sálvanos"? Lo que decían es, esto quedó perfecto porque la Pascua conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces, si el Mesías entra en la Pascua, esto quiere decir que nos va a liberar de la esclavitud romana. Entonces, todo coincidía. Y esperaban a ese. Sin embargo, ese hablaba cosas extrañas como de amar a los enemigos, bendecir a los que te maldicen. Si viene alguien y te pide que lleve una carga o una milla, que era ley romana, ¿verdad? Que lo obligaban a uno. Si uno iba para allá y venía un soldado y decía, usted venga para acá, lléveme esta carga, iba para el otro lado, uno por ley tenía que devolverse y llevar la carga para el otro lado. Y uno iba para allá. Desgraciado romano, y con hincha. Jesús dice, ¿sabe qué? Si le pide que lleve una milla, llévela dos. Si el romano viene y le dice, lléveme esto una milla, le dice, con mucho gusto. ¿Quiere que le lleve la otra? La milla extra. Y ahí viene el tema de milla extra, ¿verdad? La milla extra. Pero este no es el que nos viene a liberar de los romanos. Y entonces era un mensaje mezclado. Tan mezclado que en menos de 5 días los que decían, oh sálvanos, gritaban, crucifícale, crucifícale. En menos de 5 días. Así pasó. Y ese era el ambiente que se encontraba cuando Jesús es crucificado, pero de repente nos encontramos que 3 días después resucita. Y entonces su resurrección valida todo su discurso, todo completito, de quién era él y a qué había venido. Y empieza a aparecer gente. Se le aparece a 500, se le aparece a las mujeres que fueron al sepulcro, se le aparece a 2 que iban camino a Maús, se le aparece a Jacobo su hermano y se le aparece a Pablo. Dice, ahora sí, ahora sí hay que ponerle atención a este mensaje, porque está validando quien dijo que era. Lo curioso es que transcurren 40 días desde que él resucita hasta que él asciende a los cielos. Más bien, para ser precisos, desde que él muere en la cruz hasta que porque era 40 días y 10 más para Pentecostés. Pero pasa un periodo de tiempo muy largo, mes y pico.
Y lo que nos registra la Biblia que pasó en ese mes y pico, entre que Él resucitó y Él ascendió a los cielos, son unas cuantas apariciones, que en 40 días son muchos días, y nada más. Y la Biblia no nos dice nada más. Hasta que Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice, hablando del Señor y de cuando Él había ascendido a los cielos, contándonos la historia esa de inmediatamente después, a los 40 días cuando iba a ascender, dice hasta el día en que fue recibido arriba, pero dice algo importante, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La palabra mandamientos ahí no es la misma de los mandamientos de los 10 mandamientos. La palabra griega ahí obedece a instrucciones. Entonces yo creo que sería bueno especular y decir, ¿cuáles instrucciones? ¿Qué pasó en esos 40 días antes de ascender a los cielos? Y si quitamos las apariciones que son públicas y ya sabemos qué pasó ahí, hay un montón de tiempo del cual nosotros no tenemos registro. Que aquí nos dice Lucas, lo pasó dando mandamientos e instrucciones a ellos. ¿Mandamientos de qué? Bueno, aquí podemos sacar el libro de especulaciones. De que sigue, ¿verdad? Muchachos, estos son los mandatos, ahora sí, siga adelante. Pero uno podría imaginarse que esas instrucciones tenían que ver con lo que iba a pasar de ahí en adelante. O sea, la formación de la eclesía. No tenemos más remedio que pensar en eso, porque no le va a repetir lo que les pasó diciendo los 3 años anteriores. Ahora Él ya está a punto de ascender y estos son los mandatos finales. Curiosamente, de esto, se levantaron estos valientes que habían sido cobardes antes y se fueron a arriesgar su vida por estas instrucciones y por estos mandatos. El Pedro, que lo había negado 3 veces, se convirtió en el valiente Pedro que en el templo predicaba a Cristo. Que cuando el Sanedrín se reunió, la autoridad judía de aquel entonces, predicaba a Cristo. Ese mismo Pedro que salió en carrera y negó a Cristo. Así que esos 40 días son sumamente importantes, sumamente importantes. El Señor asciende a los cielos no sin antes decirle a ellos que tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Arranquen aquí, sigan en la provincia de Judea, expándase hasta el norte a Samaria, que era donde vivían unos judeo-gentiles, llamémosles así, que eran como una mezcla de judíos y gentiles, y después el resto de la tierra es el Imperio Romano, que era todo el mundo de la época, ¿verdad? Hagan eso. Y les dijo, y esto lo van a hacer no por sus fuerzas, porque ustedes van a recibir poder. Y ese poder lo van a recibir cuando venga el Espíritu Santo, porque con sus fuerzas no van a poder. Así que yo les voy a mandar al Espíritu de poder. También la Biblia nos dice que ese Espíritu de poder también es el Espíritu que trae el amor de Dios. No el nuestro. Porque con nuestro amor no va a alcanzar para ir a ser testigos de Cristo a todos esos lugares. Necesitamos amor hacia los otros. Y ese amor solo lo puede dar nuestro querido Padre Celestial. Entonces dice la Biblia que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso está en Romanos 5:5. Esto se va poniendo de mal en peor, ¿verdad? Ya no se oye. Sí, ahora sí. A ver, por aquí sí, creo que es ahí. Pues mover la cámara, Ro. Bien, Jaime. A ver. Sí. Bien, entonces ya sabemos que recibiréis cuando venga el Espíritu Santo. Ya sabemos también que el amor de Dios es puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sabemos esas 2 cosas. Sabemos que Jesús los manda de Jerusalén a Judea, a Samaria, al resto de la tierra. Y Jesús tiene una preocupación particular por 4 grupos diferentes de personas, que no necesariamente son judíos. Uno, los judíos de descendencia o de etnia. Segundo, los samaritanos, porque el Señor ahí lo menciona. Tercero, había un grupo de gente no judía que
se clasificaba como los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran? Recordemos al centurión que le dijo: Señor, mira, tengo un poquito enfermo, por favor, curámelo. Y el Señor le dijo: vamos a tu casa. Y él dice: no, jamás, yo no puedo, vos no puedes ir a mi casa. Vos sos requete santo y yo soy requete pecador. No, de que vas allá. Sigue aquí. No, yo creo que... No, bonito. A ver. Entonces, el Señor le dijo: bueno, qué barbaridad, no he encontrado esta fe en ningún otro lugar. Y le sanó al siervito. Ese centurión le sanó. Entonces, tal vez préstame el tuyo, Rolly. Solo el transmisorcillo. Sí. Ok. Ahora, ahora ninguno de los dos. ¿Qué torta? Ya. Entonces, tenemos ese centurión que era temeroso de Dios. Y después tenemos otro ejemplo de un tipo que se llamaba Cornelio, que también en la Biblia le dice que es un temeroso de Dios. Entonces era un grupillo de gente que era judío, no era samaritano, eran gentiles, pero eran temerosos de Dios. Que curiosamente la Biblia nos lo destaca. Y finalmente tenemos el mundo pagano completito, ahí para arriba. Bueno, caemos a Pentecostés. Pentecostés, gente, la fiesta se llama Shavuot. Shavuot viene de la fiesta de la conmemoración que hacían los judíos de haber recibido la ley. Además, por esas épocas estaban ya cosechándose las cosas, entonces era una época muy alegre, pero fundamentalmente lo que ellos conmemoraban era recibido la ley en el Sinaí. ¿Por qué lo conmemoraban? Porque la ley los constituyó en nación. No hay pueblo sin ley. Al recibir ley, Dios estaba haciendo una nación. Y eso para ellos era sumamente importante. Entonces ellos celebraban eso en ese día de Pentecostés. Que recibimos la ley y que somos nación. Bueno, resulta que ese día en Pentecostés ocurre una cosa fantástica. El Espíritu Santo se revela y viene el Espíritu Santo, ese grupillo de 120 que estaba ahí arriba, y después abarca 3,000 más. Y esto lo que hace es cumplir una profecía, dos profecías que estaban en el Antiguo Testamento, una del profeta Jeremías, que decía: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré mi ley en su mente y en el corazón. Ya no era externa, ya no era algo que venía hecho en piedra. Ahora lo voy a poner aquí. Y uno dice: ¿cómo vas a hacer eso? El profeta Ezequiel nos dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, por una parte voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón, y por otra lo voy a hacer a través del Espíritu que te voy a dar. Y eso se cumplió, curiosamente, el día que se conmemoraba que él había recibido la ley. Vea que el Señor todo lo hace precioso, lo hace así como coordinadito. Por tanto, Pentecostés trata de la ley. Vean cómo
Hemos ido equivocando en la historia. Uno cree que Pentecostés trata de hablar en lenguas y un montón de carambadas. Trata de la ley. Trata de una ley que era externa antes y ahora es interna. Pero como la ley anterior constituyó una nación, ¿qué va a ocurrir en Pentecostés de ahí en adelante? Constituir un pueblo. Porque ahora ese pueblo tiene ley. ¿Cuál ley? La que está puesta en el corazón del creyente. ¿Por qué está puesta ahí? Por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Entonces ahora nos encontramos que tenemos un grupo de gente que tiene el Espíritu Santo que les trae amor, ley y es el Espíritu de poder. Y así nace la Iglesia de Cristo. Ese día, con el Espíritu puesto en los corazones de las personas que estaban ahí. Y entonces uno dice, ¿solo ahí pasó eso? No. Podríamos llamar de forma análoga, por decirlo de alguna manera, o similar, que hubo 4 Pentecostés a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Pentecostés dirigido a los judíos, que ocurrió ese día en Pentecostés, donde el Espíritu fue puesto ahí y llevó su ley ahí. Después, más adelante, vemos que en Samaria, ustedes se acuerdan el orden de Jesús, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, ahí para arriba. Bueno, en Samaria nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que Pedro y Juan predicaron a los samaritanos y ahí recibieron al Espíritu Santo. Entonces hubo un segundo mini Pentecostés, llamamos. Después hubo un tercero, los temerosos de Dios, en casa de Cornelio. Más adelante lo vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Aparece allí, Cornelio era un gentil temeroso de Dios y los que estaban ahí reciben al Espíritu Santo. Otra vez vuelve a ocurrir lo mismo y nos encontramos un cuarto Pentecostés en Éfeso. A los gentiles, eso está en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Mira vos, todo lo que el Señor dijo. Todo lo que el Señor dijo. Ahí habían representados ¿quiénes? Judíos, temerosos de Dios, samaritanos y gentiles. Los 4 grupos. Y entonces, poder, amor y ley son derramados sobre todos los grupos representados por esos 4. A partir de esos 4 grupos, la iglesia se iba a expandir. Qué maravilla el Señor, ¿verdad? Qué maravilla el Señor. Uno se quedó con la idea que Pentecostés fue una sola vez. No, ocurrió, si ven el libro de los Hechos, uno ve que lo que pasó en Pentecostés, no le llamemos la fiesta, lo que pasó allí pasó 4 veces. Por tanto, Pentecostés cumple con las profecías de Ezequiel y Jeremías. El Espíritu Santo es puesto representativamente en todos los grupos de interés. La ley y el amor de Dios quedan en el corazón de los creyentes. El poder del Espíritu Santo unifica la iglesia incipiente. Pero, porque aquí es donde vienen las cosas complicadas. Pero, dice Pablo en el libro de los Efesios que tenemos que estar en la unidad del Espíritu. Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, en su famosa oración sacerdotal, que todos seamos uno. ¿Qué quiere decir ser uno? Pablo lo explica ahí en el libro en la carta a los Efesios. Dice, nosotros vamos a ser un solo cuerpo. Vamos a tener un solo espíritu. Vamos a tener una misma esperanza y un solo Señor, dice ahí. ¿Cuál es nuestra esperanza? Claramente nuestra esperanza es la consumación de nuestra redención en los cielos. ¿Cuál es nuestro Señor? Jesucristo. No hay otro Señor. Una sola fe, ¿cuál? La bíblica. Un solo bautismo, ¿cuál? Un solo Dios y Padre de todos. Entonces, no se confundan con el tema de unidad, porque lo que no esté en esas cosas que están ahí, no pertenecen a la iglesia, porque no forman parte de la unidad de la iglesia. ¿Es la Biblia mi norma de fe y conducta? Nunca se les olvide eso. No metamos preferencias, modas allí. Es la Biblia nuestra norma de fe y conducta. Y por lo tanto, empieza una iglesia que es una en estas cosas, pero distinta en otro montón, que la Biblia no norma. En estilo, en algunas otras cosas más, siempre manteniendo
la unidad de la cual habla la Escritura. En otras palabras, nos marcaron la cancha de fútbol, nos pusieron las reglas para jugar ahí adentro, pero vaya y juegue a su estilo. Yo juego a lo Brasil, usted juega a lo Italia, pero las reglas se obedecen. ¿Okay?